Buen día. Somos estudiantes de la Universidad de Londres de la Ciudad de México, de la licenciatura de Derecho. Les vamos a explicar la justicia restaurativa. La justicia restaurativa es una teoría de justicia que busca poner énfasis en la reparación del daño causado por una conducta delictiva. Supera la lógica del castigo o la justicia basada en la venganza, proponiendo que las partes puedan llegar a una solución. Los preceptos que se reformaron para poder llevar a cabo la justicia restaurativa son los artículos 16 al 22, el 73, el 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Principios que rigen la justicia restaurativa son voluntariedad, confidencialidad, imparcialidad, cooperación, arrepentimiento, responsabilidad, satisfacción de necesidades, creatividad, honestidad. En el artículo 94 del Código Penal del Distrito Federal nos enmarca lo que son las causas de extinción dentro de lo que es el perdón del ofendido. La mediación penal va a perseguir tres objetivos, de acuerdo a la víctima: la reparación o resarcimiento del daño, la recuperación del sentimiento de seguridad y evitar una segunda victimización. Y en relación con la persona responsable, va a evitar las múltiples penas, evitar un resarcimiento con el sistema y la sociedad que puede llevar a una reincidencia, evitar la llevar también la responsabilidad por parte de la persona responsable y nada de aprendizaje del deber de respeto a los bienes jurídicos protegidos. Omar, ¿cómo ha sido o cómo se consigna, cómo se lleva a cabo la detención, desde la detención hasta la consignación, lo que tú has visto como policía? ¿Como policía? Bueno, primero que nada, soy policía en activo de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, y el proceso conlleva a contemplar siempre en todo momento que el imputado o el que cometió el presunto hecho ilícito se debe de considerar en todo momento como inocente. Una vez que consideramos esta parte, en todo momento el oficial, en este caso nosotros, tenemos que apegarnos a protocolos y a todo lo que conlleva el Código Nacional, el Código de Procedimientos Nacionales para hacer una detención. Si es un delito cometido con medios violentos, lo ponemos a disposición tanto a la víctima como al que comete el presunto hecho ilícito. Dentro de este proceso tenemos que leerle sus derechos, tenemos que presentarlo de inmediato al Ministerio Público, y ahí el Ministerio Público tomará y recabará la declaración. Nosotros llenaremos el IPH, el informe policial homologado, de todo lo que nos consta, de lo que no nos consta, de las situaciones que vivimos y de cómo fue la detención. Esto para que se inicie una carpeta de investigación, la cual tomará en cuenta ya el Ministerio Público a la hora de, en el caso de que no se llegue a una reparación, a una justicia restauratoria, hacer la consignación para que un juez de control tome cartas en el asunto y pueda sancionar al delincuente o al imputado. Oye, Omar, yo he escuchado que la justicia restaurativa es lo de hoy, ¿no? Pero yo no sé cómo se lleva a cabo. Me queda la duda ante quién, cómo, quién interviene. Bueno, mira, la justicia restaurativa está contemplada dentro del Código Nacional. Se puede dar en varias circunstancias, ¿no? Como una forma de anticipación para concluir el conflicto o el nuevo proceso penal. Esta modalidad la podemos encontrar durante el proceso penal o al final, durante una sentencia. Los que intervienen dentro de la justicia restaurativa en primera instancia como mediador, si lo quieres ver desde el lado de justicia alterna a soluciones de conflictos, fungirá como mediador el juez de control, el juez de juicio oral o el juez de ejecución, ya que la justicia restauratoria la podemos encontrar a mitad del proceso como una forma de terminar el conflicto anticipadamente, siempre y cuando no sean delitos graves. Al final la podemos encontrar una vez sentenciada la víctima, ya que el imputado, ya que la víctima no se prestó a tomar como reparación del daño lo que en un principio el juez ordenaba, o de acuerdo a al delito que se cometió, las cantidades que
que nos daba. Dentro de dentro de la justicia restaurativa, tenemos que contemplar la posibilidad de que en todo momento el juez de control, el juez de juicio oral o el juez de ejecución serán los moderadores, ya que habrá un previo debate para que la víctima acepte las cantidades o las situaciones en las cuales tendrá que pagar el imputado la reparación del daño. Pero ¿quién? ¿Yo propongo la cantidad o quién me va a fijar la cantidad que me van a dar? De acuerdo a al delito que estemos tratando, el juez, de acuerdo al Código Penal, ya como tal de la entidad federativa que nos rija, determinará las cantidades. Si te quité 3 pesos, te regreso 3 pesos o un poco más por el tiempo que estoy perdiendo durante el juicio oral. Y si yo no acepto, o sea, yo digo que no y que no y que no. Si tú no aceptas la reparación del daño, el juez tomará las medidas cautelares como tal para poder hacer justicia. Entonces, de todos modos, aunque yo no acepte, si el juez lo determina así, el imputado va a salir, va a pagar. Sí. No a mí, pero va a pagar y se va a salir. Es correcto, el juez determinará las cantidades y si tú como víctima no aceptas la reparación del daño, para eso tendrás los recursos, la apelación o el amparo en su momento. Pero si la víctima está aceptando o está siendo condenada a que cometió un hecho ilícito, por tal motivo tiene que haber una reparación. La justicia restaurativa lo único que contempla es reparación de algún modo económica, ¿no? Si mataste o si atropellaste o si rompiste un dedo, si te llevaste algo que no puedas recuperar a lo mejor de forma material, la justicia restaurativa por medio del juez impondrá una cantidad para repararte el daño cometido. Claro, ¿qué es el perdón del ofendido? Es la extinción que se da por parte de la víctima cuando le otorga el perdón a la persona responsable del hecho delictivo. Pero, entonces nada más la perdona o qué es lo que sucede. Se perdona porque se llega a una reparación del daño en donde el daño sufrido por parte de la víctima ya se restauró o se resarció. ¿Y en cualquier delito puede operar? No, solamente opera en los delitos no graves de oficio y en los delitos perseguidos por querella. Ok, entonces solamente en no graves ¿De oficio? y en querella. Ujú. ¿Y Así es. cuándo se pide el perdón? El perdón del ofendido se puede otorgar en cualquier momento del juicio, se puede dar mediante la etapa de control, juicio oral o de ejecución. Cuando ya se causó ejecutoriada la sentencia, se tiene que dar el perdón del ofendido frente a la autoridad judicial. ¿Y solamente lo puede dar el ofendido o lo puede dar otra persona? Solamente el ofendido o la víctima. Ok. Ya me ¿Cuáles quedó son claro. las estadísticas reales de la justicia restaurativa en México? Bueno, se tiene un conocimiento de que hay 438 expedientes abiertos, hay 590 sesiones de premediación, 100 mediaciones ya efectivas dadas y 81 convenios realizados en este nuevo sistema, en esta modalidad. José Miguel, ¿cuál es tu opinión acerca de la justicia restaurativa? Considero que es buena la idea o la teoría de la misma. El buscar que si se cometió algo, se pague, se perdone. Pero sí llega a ser un problema con los delincuentes. Y es una oportunidad que se le da al delincuente, al imputado, para poder pues regresar a una vida normal, para poder regresar a una comunidad, para una reintegración. Pero esto se ha llevado a un abuso en que los delincuentes pues ya lo toman como, bueno, si me agarran, pues pago y ya, ¿no? En este caso yo siento que ha fallado. Pero en casos como si alguien así que, como se diría, sin querer, llega a causarle el daño a otro y que lo puedan perdonar, o estando en alguna pelea, en alguna riña, que haya causado algún accidente, que lo lleve a tener que estar en la cárcel y poder pues pagar el hospital de
de la víctima o de la persona que lastimó y poder con eso él regresar a su vida normal, en esto me parece bueno, porque sí busca que siga la vida de las dos personas, ¿no? Pero pues el problema es que sí se ha abusado de esto y debería ser pues una medida que sí vaya hacia si se puede o no restaurar, no que se haga algo común, ya que no se dejan antecedentes, no deja antecedentes penales. Entonces van personas que 1, 2, 3, 4 veces se les otorga pues la facilidad de arreglarse o de mediar el delito al que hayan llegado. Yo opino que en algunas ocasiones la justicia restaurativa está bien cuando la persona no quiere cometer un delito, como por ejemplo cuando alguien atropella a otra persona, no lo hizo con la intención y, y se puede llegar a un acuerdo con el ofendido. Pero en caso del robo, la persona que comete el delito lo hace queriendo hacer el robo, lo hace consciente de lo que está haciendo. Y con esta nueva forma de justicia lo hacen con más tranquilidad, porque saben que aunque los atrapen, pagan lo que robaron y salen Bueno, libres otra vez. si ustedes me preguntan qué opino acerca de la justicia restaurativa en México ahora implementada, puedo decirles que es un arma evidentemente de dos filos, la cual, por una parte, tenemos una solución rápida a una controversia legal de esta naturaleza en materia penal, cuando muchas veces no se quiere por parte de las víctimas ya inmiscuirse más en este tipo de procesos. Es decir, por miedo a los delincuentes, en el caso, por ejemplo, de algún robo, o pensémoslo de esta forma, en el caso de que haya sido un homicidio culposo, pues obviamente la víctima está enfocada en pasar su duelo, en pasar toda esta serie de procesos personales, y lo que menos quiere es andar yendo y viniendo, escuchando partes de audiencias, andar inmiscuyéndose en todos estos problemas que ya no, que se les es más fácil otorgar el perdón y vámonos. Y por otro lado, pues bueno, ya no fastidia tanto a la persona que culposamente cometió el ilícito al final del día, ¿no? Sin embargo, a pesar de todas estas bondades, por así decirlo, que tiene esta modalidad, pues también tenemos el mal uso, ¿no? de esta forma de impartir justicia, porque bueno, sabemos que es un hecho real y bueno, pues, actual, que muchos delincuentes que se dedican a eso, a delinquir, roban una y otra vez, ¿no? Y bueno, entonces es un cuento de nunca acabar. Creo que falta más tener afinados los detalles que hay que implementar para este nuevo modelo de impartición y este tipo de justicia restaurativa. Y bueno, pues a 10 años de esta modalidad y a unos pocos de ponerse en práctica, pues todavía nos falta ir puliendo detalles para que todo salga en conjunto, beneficio sólido ¿Tu para la opinión, sociedad. la justicia restaurativa en México funciona o no funciona? Creo que no funciona en este momento, pero quizás en algunos 10 años, cuando esté mejor regulado la justicia restaurativa y haya tenido más experiencia y conocimientos sobre el nuevo proceso del juicio oral, porque todavía los jueces, los ministerios públicos, el juez de control que funge como mediador, todavía no tiene esa capacidad para poder llegar a una reparación del daño que en verdad la víctima merezca o del ofendido.
También falta precisar en qué tipo de delitos, no solamente mencionar en las leyes que es la querella y los delitos no graves de oficio, porque también tenemos que tener en cuenta cuáles son los antecedentes penales de la persona responsable y las condiciones de la víctima. Señor juez, señor